Muy buenos días, contento de compartir con ustedes y arrancar mi semana en radiografía. Un gran regalo. Está arrancando con el pie derecho, mi querido Carlos Araúz, con gente optimista, Así con gente es. trabajadora, y ojalá que todo el mundo estuviera en esa sintonía. Mire, los dos invitados, más usted que es nuestro analista esta mañana, les he arrancado la conversa con el tema económico. La semana pasada me parece que estuviste el día que estuvo la ministra Doris Zapata con nosotros aquí. A mí que me preocupa, Carlos Araúz, a mí me preocupa mucho escuchar mucho el discurso de que se está haciendo esto, que la gente sí está teniendo acceso a los préstamos, que el gobierno está trabajando de la mano de los empresarios. De hecho, me gustaría tener esta semana al sector empresarial, que estaba muy optimista con la entrega de más de 40 y no sé cuántas propuestas y que todo iba por buen camino, y lo que estamos viendo pareciera que no es realmente eso. Locales cerrados, gente que está cerrando sus negocios, más panameños que están quedando sin trabajo, y a mí sí me preocupa ese tema. La salud importante, pero si no hay trabajo y no hay plata, no tenemos ni una cosa ni la otra. Yo siento que esta coyuntura tan particular que estamos viviendo, donde la crisis sanitaria sigue todavía pesando, seguimos reportando fallecimientos todos los días con mucho dolor para muchos hogares panameños, tiene que tener ese contrapeso de lo socioeconómico con una urgencia tan notoria como pocas veces la habíamos sentido en la vida republicana. Quizás en los tiempos complejos económicamente hablando, posteriores a lo que fue la invasión en los años 89, quizás 1990, fue una coyuntura muy compleja, muy dura, bancos cerrados y demás, donde se tenía que reanimar la rueda del crédito con una intervención estatal diferente. En esta coyuntura particular que estamos viendo hoy día, vemos un sector gremial ya manifestándose propiamente dicho fuerte, estoico y en contra de algunas de las acciones que se están implementando porque van precisamente en detrimento del escaparate financiero económico que se necesita para salir adelante. Yo siento, quizás, contrariamente a la posición de Felipe Argote que escuché hace poco, la vacunación sí es un componente económico importante. De hecho, el fin de semana se publicó en un estudio, la Universidad de Maryland y la Universidad de Turquía trabajaron conjuntamente, la Koç University en Turquía, donde se mide el impacto económico de no vacunarse. Y estamos hablando de casi 4 trillones de dólares a la economía mundial. Si eso se traslada en términos de conceptos financieros económicos a Panamá, estamos hablando prácticamente del 4% del Producto Interno Bruto. Entonces ya se puede cuantificar monetariamente hablando que en Panamá nos cuesta 3.000 millones de dólares no vacunarnos. Entonces sí es una medida de impacto económico totalmente pues alineada con un esfuerzo por replantear Panamá financieramente hablando. La vacunación tiene que ser urgente, tiene que ser también un compromiso del sector privado y tiene que haber otro tipo de atención hacia la misma, tratando de que se abran los canales tanto en el sector privado. Nosotros tenemos que ya tener clínicas, hospitales, farmacias, habilitar a la mayor cantidad posible de personas que puedan implementar o que puedan dar o administrar una vacuna de manera responsable, que lo hagan. Y las personas que tengan el acceso a estas posiciones para también lograr entonces la vacunación. Eso es un paso importantísimo. Sin embargo, va de la mano entonces de una programación, de una planificación que no hemos tenido durante los últimos 16 meses. El discurso de seguir haciendo lo mismo o el discurso de presentar planes o acciones en lugar de la planificación propiamente dicha, de la programación estratégica que el Estado necesita presentar y que va de la mano a través de también intervenciones que tienen que ejecutar, pero también del estímulo que se le da al sector privado. Y no me refiero única y exclusivamente con avanzar fondos, ni tampoco con beneficios de índole fiscal. Los beneficios tienen que ser trascendentales en la ejecución para el pequeño y mediano empresario de su día a día. Cómo paga el alquiler, cómo paga la deuda, cómo paga la planilla, en fin, y eso pasa por un periodo de planificación que no hemos enfrentado con la realidad ni con la sinceridad. Nos hace falta imaginación, nos hace falta creatividad y nos hace falta imaginación moral. La imaginación moral es un concepto que existe también. Jacqueline Novogratz, en su libro
un llamado a la revolución moral lo hizo. La imaginación moral es ponernos en los zapatos con empatía de la otra persona, de la que está sufriendo el día a día, y trasladar a la acción nuestro sentir o nuestra palabra. Eso no lo estamos haciendo ni a nivel privado ni a nivel público, y es una gran preocupación para los próximos 6 meses. No vacunarse, el 4%, 3.000 millones de dólares nos costaría a los panameños no vacunarnos, o sea, el impacto económico. Así es. Me pongo a pensar en los países donde se están tomando medidas porque la actividad económica se ve afectada por quienes de alguna forma dicen, ¿sabe qué? Yo no me voy a vacunar. Y las medidas implican, oye, tú no puedes entrar a restaurante, no puedes entrar a café, no puedes moverte en metro, no puedes moverte en tren, no puedes usar colectivo. O sea, se le prohíbe para que esa persona no se convierta en un riesgo para los demás. Ahí viene el gran debate. Algunos dicen, espérate, es que yo soy libre. Pero esa libertad está afectando no solo la vida, sino la economía. ¿Usted con qué ojos mira este debate en el que ya hay países que han tomado decisiones? Llámese Francia, llámese Estados Unidos, ya han tomado decisiones. ¿Usted cómo lo ve? Me llamó poderosamente la atención la semana pasada escuchar a 2 empresarios de renombre y de éxito, de trayectoria muy noble en Panamá, hablar de que el proceso de vacunación se había convertido en una misión de vida para ellos. Y a mí me impactó sobremanera, porque usualmente cuando asociamos el sector privado esperamos que un empresario diga, mi misión de vida es generar más empleos, mi misión de vida es agregar valor a mis accionistas, mi misión de vida es sumar dividendos para quizás mi patrimonio suba y se cree más riqueza. Esa quizás es la misión de vida del empresario tradicional. Escuchar a estas personas hablar con sensatez y con mucha sinceridad de que la misión de vida en sus empresas, para sus colaboradores, para el bienestar de sus familias, me refiero a las familias de los colaboradores, es precisamente vacunarse. Me impactó sobremanera. Y eso es un discurso muy diferente al que quizás escuchábamos hace 12 meses o hace 6 meses. Para mí, en esta coyuntura particular, ya se decide el comportamiento, pues, de lo colectivo realmente por encima del individualismo o de lo que algunos definirán como la libertad o el movimiento libertario. Si las personas optan por no vacunarse, tienen el derecho quizás a hacerlo, pero asimismo van a tener que enfrentar entonces otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, el acceso a restaurantes, el acceso a bares. La semana pasada, y aquí lo comparto en primicia, y espero no estar siendo imprudente, pero ya se ha presentado esa posibilidad al Ministerio de Salud. Aquí en Panamá, la semana pasada, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, ARBIT, presentó formalmente que para entrar a los diferentes negocios que pertenezcan al ARBIT, que pertenezcan a ciertas asociaciones y gremios, usted va a tener que estar vacunado. Eso se presentó al Ministerio de Salud de aquí en Panamá y entiendo que lo están evaluando, y yo creo que sería un paso en la dirección correcta, legítima y firme de que finalmente hagamos lo necesario para salir de este duro momento lo más prontamente posible. De nuevo, y ya si usted toma la opción pues, de no vacunarse, perfecto. Francamente, pues es esa una de las grandes bondades de vivir en democracia y en libertad, pero tampoco entonces podemos poner en riesgo pues, la vida de miles de personas que quieren seguir adelante, que quieren vivir bajo otro ambiente y que tienen el derecho a despertar económicamente y financieramente hablando. Cada quien pues desde su trinchera. Estas personas tendrán que quedarse en casa y esperar, claro, no sé qué, realmente quizás la inmunidad de rebaño, quizás 70-75% que la vamos a alcanzar en octubre o en noviembre, Dios primero, y en ese momento encauzaremos la vida. Pero mientras tanto hay que actuar, y hay que actuar rápido. Y todo tiene un precio. Usted quiere asumir eso, ese es el precio que tiene que pagar. Así de sencillo. Ahora, mientras todo esto ocurra, preocupa y me parece muy atinado el comentario de la Cámara de Comercio en el día de ayer acerca de esa crisis socioeconómica, mi querido Carlos Araúz. Y yo vuelvo a ese punto. Y vuelvo a ese punto porque en Estados Unidos, al menos en Miami, Florida, como nos contaba el profesor Argote, ya hay letreros, se necesita personal, $13 la hora. ¿Cuándo veremos esto en Panamá? Él hablaba de implementar todos esos proyectos de los que habló el presidente de la República en el mes de enero. De hecho, mencionó uno que sé que a mucha gente le hace ruido, el tren a Chiriquí, y que odiaron y detestaron a Juan Carlos Varela cuando habló de esta iniciativa porque era innecesaria. Pero ¿dónde realmente están los
puestos de trabajo, mi querido Carlos? ¿En qué proyectos en realidad es donde la economía se va a mover? Quizás, yo no soy experta en economía, no será necesario en materia de necesidades para la población, pero sí se necesita en materia económica. Entonces, me gustaría escuchar tu planteamiento frente a lo que ocurre en Estados Unidos, tema de inversión y cómo estamos en Panamá. La razón o las razones, una de las razones de mayor importancia, de mayor impacto en por qué Estados Unidos está enfrentando estas situaciones es que los paquetes de estímulo monetario en Estados Unidos han sido increíblemente benévolos. La semana pasada, por ejemplo, se activó un plan de intervención estatal en Estados Unidos donde por tener un hijo, cada familia iba a recibir 300 balboas. Por simple hecho de tener hijos. Eso se traduce en 15.000 millones de dólares en cuestión de 2 días. Entonces, ese tipo de situaciones se está viendo en Estados Unidos. Se está viendo todavía el pago de $1.200, $1.300 al mes, independientemente de qué tipo de informalidad, formalidad usted esté recibiendo. Son situaciones muy particulares que en ese país están invitando a que las personas no trabajen. Por eso es que se está buscando tanto a mano de obra con desesperación, como bien lo apuntaba el profesor Argote. En Panamá la situación es muy diferente. En Panamá tenemos a personas deseosas por trabajar. Anhelando la oportunidad o el espacio. Sin embargo, el impacto, lo que en economía conocemos como el shock, tanto en oferta como en demanda, que es una situación inédita. Pocas veces en la historia se habían visto impactos o shocks en el lado de la oferta y en el lado de la demanda. En Panamá lo estamos viviendo. Entonces tenemos que volcarnos a una generación de empleo agresiva en lugar de seguir quizá perpetuando o viendo cómo sustentamos programas como el bono digital o el vale digital. Esa coyuntura pasó. Lo que tenemos que hacer es crear trabajo, empleomanía y demás. ¿Y cómo se hace eso? Los proyectos de infraestructura. Mientras más tiempo nos demora implementarlos. El cuarto puente sobre el canal, la tercera línea del metro, construcciones de caminos, lo hemos apuntado en numerosas ocasiones. Hay 11.000 millones de dólares en proyectos ya identificados, pero ahora el fondeo es un problema. ¿Cómo fondeamos, cómo pagamos por esos proyectos cuando el país se ha venido endeudando en materia, pues quizás algo desordenada, en planillas, en exageradas contrataciones? Ahora comprometimos entonces cómo salir del atolladero por el hecho de haber quizás utilizado deuda de manera irresponsable. La vacunación es fundamental. Tenemos que desarrollar pilares que generen empleo, pero rápido y que sea algo sostenible en el tiempo. Turismo, por ejemplo, por eso es importante el tema de la vacunación, por eso que tan rápido podemos decir, este es un país que ya está en inmunidad de rebaño. Bienvenidos sean entonces turistas de todas nacionalidades. Lo otro es cómo atraemos inversión extranjera. Es vital atraer la inversión extranjera y en la medida que no hagamos cambios importantes a cómo administramos justicia, a cómo fortalecemos instituciones, no podremos atraer entonces esas inversiones. Si no atraes inversiones extranjeras, si no desarrollas turismo, si no acabas con los estímulos de manera que se trasladen al sector privado, que genere empleos, inyecta directamente al micro y al pequeño empresario fondos no reembolsables y vas a ver cómo la curva de empleomanía cambia rápidamente. Panamá no es Estados Unidos. Panamá está en una situación muy desventajosa por el lado tanto fiscal como la incapacidad de imprimir moneda, porque no tenemos un banco central. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es atacar de una sola buena vez las razones por las cuales no estamos creciendo. Y el no crecer pasa por enfermedad, pasa por vacunación y pasa por el deseo y la buena voluntad de la gente de hacer las cosas con creatividad, con información y con ciencia. Con la ciencia apoyándonos y con la conciencia de hacer las cosas mejor. Don Carlos, siempre orientador escucharle. Gracias por estar en Radiografía esta mañana. Wow, cómo se pasa el tiempo rápido escuchando a Carlos. No me había dado cuenta, ¿no? Y uno va ahí escuchando. Hagámoslo pronto de nuevo. Veámoslo pronto. Sí, señor, porque se nos quedan preguntas en el tintero y usted, de verdad, esas ideas que tiene siempre orientador, le insisto, escucharme. Que tenga buen día. Chao. Buenos días, bendiciones.